Entonces, cuando yo era pequeño, estaba en primaria, era muy malo con los cursos. Me ocurrió en una ocasión que yo no entendía cómo se hacían las divisiones, era muy distraído, solo me importaban los recreos para jugar con los amigos. Así que la profesora se molestó conmigo y me sacó a la pizarra y me puso un problema de división de esos difíciles. Bueno, hasta ahorita creo que es difícil. Y me ganaban los nervios y yo me paralizaba, era muy tímido. Y me hizo pasar una vergüenza enorme. Resuelva eso, ¿cómo no vas a ver eso? Me gritaba y se reían y me hizo pasar una vergüenza tan horrible. Lo estaba haciendo a propósito y me hizo sentir terrible, muy mal. Pero luego mi mamá me consiguió una profesora particular. Yo iba a su casa, iba con mi bicicleta, era unas cuadras más allá de mi casa, y yo iba pues y como que le visitaba y nos daba clase a mí y a un par de amigos más, pero éramos chiquitos, ¿no? Éramos, qué sé yo, pues tendríamos 8 o 9 años, algo así. Entonces llegábamos a su casa y ella tenía una dulzura, empezando que era muy linda, y tenía una dulzura para explicarme todos los detalles de cómo se hacía una operación, las multiplicaciones, las tablas, pero lo hacía con un encanto y una paciencia que era totalmente opuesta a mi profesora del colegio, que era una vieja amargada. Entonces, desde ahí se me quedó siempre la idea de que cualquier cosa, por más difícil que fuera, era muy fácil de aprender con tal de que te lo enseñaran con cariño, con absoluta paciencia. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo González. Bien, si yo tengo un taller entonces en donde intento enseñar algunos conceptos operativos difíciles, lo haremos, pero en un espacio, en una especie de burbuja donde el tiempo se detiene y vamos analizando todo desde el comienzo. Por ejemplo, se nos dificulta mucho a los dibujantes hacer los encajes y sobre todo los encajes de las piernas. ¿Ven esta pierna? Esta es una de las placas Barguet en un momento un poco más avanzado del proyecto, de la estructura del curso del Barguet, donde se supone que tú ya tienes el ojo un poco más adiestrado. Bien, intentemos hacer entonces el encaje de esta pierna. La dificultad está en que los ángulos son muy sutiles, a la vez que la línea es continua y se repite del otro lado, ¿no? Se repite, digamos, en cuanto a la dirección general, ¿no? Longitudinal. Entonces, uno tiene que estar tan concentrado, veámoslo, ¿no? Si me quedo callado, ya entenderán. Observar. Es muy vertical aquí, esta parte. Bien, yo hago un esfuerzo, ¿no? Por concentrarme en la forma amplia y de carácter, ¿no? Porque lo que queremos obtener es el carácter. Por ensayo y error uno ya va entendiendo cómo debería ser el proceso, pero obviamente que si no practicamos eso se queda solo en un nivel teórico y no proyectamos entonces efectividad en nuestra gráfica, ¿ya? Entonces esto vendría a ser como ir al gimnasio. No quiero un dibujo totalmente terminado. Si se dan cuenta, las placas
simplemente nos adiestran en el dibujo hasta ese nivel. Bien, entonces relajémonos y solamente hagamos esa fase del dibujo. Acá, por ejemplo, ahí empiezan los errores, ¿no? Hay una desproporción. Me doy cuenta porque mi vista está tratando de obtener este espacio y tengo que coordinarlo con este. ¿Ya? Los errores yo los muestro, no intento evadirlos, porque el proceso del dibujo que yo les quiero enseñar es justamente proponer y modificar constantemente. Ya no se trata de, es decir, todos estos series de videos que yo siempre hago no se tratan de una demostración de talento. Ya no se equivoquen. Si quieren una demostración de talento, busquen otro maestro, ¿no? Un maestro que haga demostraciones asombrosas. Lo que yo intento hacer es que domines, que conozcas una técnica, Entonces, bien, ya me concentro un poco mejor. Aquí está la rodilla. ¿Ya? Entonces es un proceso de observar, intentar, y poco a poco vamos concentrándonos en la proporción y cada forma, ¿no? Entonces tengo que ir proponiendo. Bien, veamos, entonces tengo que ir bajando como si fuera una estructura de 2 dimensiones, pero los quiebres del encaje deben de sostenerse en una exactitud del ángulo. Bien, ¿cómo conseguimos eso? Ensayo y error, obviamente, pero eso es muy vago, ¿no? Lo que tenemos que hacer es proponer, alejarnos de lado a lado. Puedo comparar, hago esto, miro acá, miro acá, miro acá, miro acá, ¿no? Parece un juego, pero es así. Comparo, o sea, el asunto está en la comparación, y trata de que tu hoja esté muy cerca, ¿no? Muy cerca. Bien, toda esta dirección viene así. Entonces hago una línea preliminar, igual que acá, hago una línea preliminar y luego le doy el carácter, el quiebre. En tu mente tendría que repetirse la frase: yo creo que es por acá, no estoy seguro, pero creo que es por aquí. Y luego bajo con el gemelo. Pero hay varios asuntos más. No solamente se trata de hacer los quiebres de carácter, se trata de proporcionar también, ¿no? Bien, es ahí donde termina el gemelo. Acá hay una pequeña marca, es bien sutil. Bien, y sigo bajando, pero creo que, a ver, me da la sensación de que tengo que ser más enérgico en la diagonal. Veamos, ¿no? Es decir, propongo, me doy cuenta que todavía no está listo. Otra medida interesante es esta, ¿no? Las verticales. Bajo con una vertical y me doy cuenta que casi a la mitad es donde debería estar aquí estos músculos, ¿no es cierto? Casi a la mitad. Entonces yo hago lo mismo aquí, imagino una vertical y aquí debería estar así casi a la mitad y luego bajar bastante más. ¿Ya? Pero la diagonal, no quiero perder el carácter, es decir, el quiebre certero, ¿no? Aquí es una línea que cruza para allá y otra que va a venir para acá. Y las primeras líneas, los primeros trazos, yo estoy usando un policromos de color negro. Está nuevecito, ¿no? Eso me da como... me siento bien, ¿no? Porque los lápices nuevos es como una promesa de más trabajo, de más dibujo, ¿no? Bien, entonces yo voy bajando
y quiebro la línea. Cuando no hacemos esto, nos queda una figura muy lánguida, desprovista de carácter, ¿no? Como una persona que no tiene músculo. Bien, me refiero entonces a que la línea le queda como, ¿no?, demasiado débil. Por eso es que hay que alejarnos y luego ya captar ese carácter del contorno, ¿tá? Entonces el dibujante reafirma la línea acá, ¿no? Es lo que veo, y sigue adelante, sigue así en esta dirección. Bien, aquí termina y ya este es el sóleo, y luego baja así en esta otra dirección. O sea, si esta dirección venía así, esta viene directo hacia el talón de Aquiles, así y así. Entonces hacer las piernas es algo difícil. Por ejemplo, ¿qué ángulo es este? Donde ya empieza el pie, tiene un ángulo y luego otro más. De forma, intentaré hacer la forma del talón ahí. ¿Se dan cuenta? Es un ejercicio mental difícil, ¿no? Difícil. Como explicaba en otro video acerca del dibujo gestual, que tal vez todavía no sale, no lo sé, que cuando escuchemos acerca del dibujo gestual, que no sea una excusa para que se disparen las líneas sin mayor lógica, ¿no?, sin mayor técnica, ¿no? Como decía, ¿no? Hay hasta profesores, ¿no? Hay una anécdota muy fea. El taller era de dibujo de figura académica. Entonces este profesor, como era el encargado administrativamente de ver quién daba los cursos, él no quería que ese curso de dibujo de figura académica con modelo lo diera un profesor académico. Entonces él mismo no dejaba que entrara ningún profesor académico. Entonces los muchachos pagaban el modelo, pagaban su propio modelo, solo la escuela les prestaba el taller, y los chicos decían, pero necesitamos que venga un profesor académico y en la escuela no hay. Y bueno, entonces este mismo profesor les dijo a los chicos, pero yo sé dibujar académicamente. No, profesor, usted no es artista académico. ¿Cómo que no? Yo sé las técnicas académicas, claro que sí. Entonces, pero siempre se negaba a ir, ¿no? No, estoy con mucho trabajo, sigan ustedes nomás, ya después iré y les haré una demostración. Y lo cual era mentira, pues eran excusas, ¿no? Pero ellos necesitaban un profesor que les guiara en las clases, ¿no? Los años en las escuelas son pocos y tienes que aprovecharlos, ¿no? Conscientes de ello, entonces estos chicos van y lo conminan a que ese día tenía que darle la clase de dibujo académico, ese profesor. Entonces, bueno, ya no tuvo más que hacer. Iba con unas cajas, subiendo las escaleras arriba, en el piso de arriba, y ya en el camino les iba diciendo a los alumnos, ¿no? Bueno, yo les voy a hacer una demostración de dibujo gestual. Y inmediatamente le dicen, no, profesor, dibujo gestual es lo que siempre hacemos, el taller es de dibujo académico, tiene que hacernos una demostración. No, alumnos, primero les voy a hacer una demostración así como yo dibujo, de dibujo gestual, y al final ya les hago una demostración de dibujo académico. Y les estoy trayendo unos regalos, ¿no?, unos materiales de regalo. Bueno, entonces los chicos acceden. Los chicos pagaban el modelo, entonces no era algo que fuera muy gracioso, ¿no?, así gratuito. Les hace la demostración 2 horas haciendo garabatos,
con las piernas lánguidas, desproporcionadas, y él mismo les decía, ¿no? Bueno, así es mi estilo de dibujo gestual, ¿no? Es así, desproporcionado, pero yo le pongo pasión y no sé qué más. Puro cuento, ¿no? Estaba muy mal el dibujo, y ellos se miraban por detrás, entre ellos se miraban y decían, y ya, ¿qué está haciendo, no? Él no es un dibujante académico y nos está haciendo perder el tiempo, las horas que pagamos al modelo. Y entonces ya se miran y ya los chicos de ahora no les gusta perder el tiempo, al menos cuando ya entran en la madurez, no es que sean malcriados, es que exigen formación seria. Entonces le dicen, ya profesor, ya hizo su dibujo gestual, ahora por favor denos la clase de dibujo académico. Oh, entonces el profesor agarra y señala su reloj, nos dice, no, ya se me hizo demasiado tarde, muchachos, ya enrolló sus dibujos de porquería y se los llevó para que no quedara constancia de su basura que había hecho. Y se fue rapidito, ¿no? Y ellos se miraron y decían, bueno, antes de que se vaya le dice el profesor, entonces queda comprobado de que no nos quieren enseñar dibujo académico. Usted no nos ha hecho la demostración que prometió, porque realmente usted no es dibujante académico. Y ya por último se fue el profesor nomás, ¿no? No tenía nada más que hacer. Entonces ya vieron quién podía darles la clase, ¿no?, de dibujo académico, porque era como una necesidad que tenían, y la escuela misma se negaba pues a hacer ese tipo de adiestramiento, ¿no? Como si todos quisieran ser conceptuales, ¿no? Muy bien. Son anécdotas, ¿no? Esto me lo contaban porque ellos estaban en mi taller, venían por las noches, ¿no? Yo tenía taller particular. Qué larga la anécdota, pero así suele pasar. Hay que tener entonces amor a la enseñanza, pero no cortarle no cortarle las alas a los alumnos, ¿no? Si ellos quieren ir por un rumbo y tienen convicción, están convencidos de eso, quieren hacer, bueno, déjalos, aprovecha justamente esa pasión que tienen, esa energía para enseñarles, ¿no? Si yo tuviera alumnos de corte conceptual o de corte, qué sé yo, abstracto, o que les encanta únicamente el dibujo gestual, bueno, tendría que aceptarlo. Ese es el rumbo, el camino que ellos deciden tomar. Y mi enseñanza tendría que ser acorde con esas energías que ellos tienen, ¿no? No podría, ahí yo no podría influir en ellos, porque estaría haciendo algo antiético, ¿no es cierto? Tiene que haber cierta libertad. Pero eso sí, ¿no? Estas técnicas que son de fundamento, no deberían serles desconocidas, o sea, sí deberían conocerlas, practicarlas, y poco a poco, al ir dominándolas, ya pueden ellos intentar nuevos rumbos, ¿no? Estas son cosas más fundamentales. Por eso a mí me gusta la enseñanza de nivel básico, me encanta la enseñanza de nivel básico. Estos ángulos entonces han de merecer unos quiebres que de lejos se sostienen al compararse, ¿no? O sea, si esto me sale con una línea demasiado débil, pues no estoy consiguiendo la característica, el carácter, la caricatura, como dicen, ¿no? Muy bien, eso es lo que hay que buscar, entonces, el quiebre. Ya, acá, por ejemplo, hay un ángulo, acá hay un ángulo ligero, pero se nota, o sea, de lejos tengo que notarlo. Ya, hagamos otro ejercicio, ¿no? Aquí, esta figura de Rubens. Tengo este perfil, el rostro, es un poco difícil, entonces vuelvo a tratar de conseguir el carácter. Avanzo desde el brazo, bajo, ¿no? Sigo con el brazo, así, baja, me parece que tiene este ángulo, luego, y esta proporción, ¿no es cierto? Luego subo nuevamente para hacer el pectoral, ¿no? Y antes de la flecha rota ahí, pues una lanza, ¿no? Tengo que manejar entonces una síntesis. Yo creo que va hasta acá.
La lanza vendría como por acá, así en este ángulo, y luego ya termina las costillas por acá, ¿no? Luego la otra parte voy a sostenerla ahí y sube. Son los primeros intentos, ¿no? Es decir, uno tiene que estar concentrado en la primera propuesta para corregirla durante el proceso, ¿no? Acá hay como un triángulo de la axila, ¿no? Los pectorales, ¿no? Atentos a los errores. Entonces el perfil ya viene acá, sube hasta la nariz, ¿no? Son solamente formas geométricas. No estoy tratando de observar un cuerpo de 3 dimensiones, son solamente formas geométricas. No es estratégico, no me conviene pensar en que es un rostro. Eso es otro tipo de dibujo. Este tipo de dibujo está destinado para conseguir el parecido del cuerpo que estamos queriendo copiar, ¿no? A veces cuando digo copiar, algunos se ofenden, ¿no? Pero el arte no tiene nada que ver con copiar, me dicen. Bueno, pero yo insisto, tengo que saber copiar para luego poder inventar, pero con consistencia en el simulacro, ¿no? Poder hacer creer que es algo real. Por eso necesito copiar al inicio del dibujo, ¿ya? Lo que pasa es que a veces hay muchas personas, dibujantes, artistas, que como ya están, ya tienen experiencia, ¿no? Ya tienen experiencia, entonces ya se olvidan prácticamente de cuáles son los fundamentos, ¿no? Consideran que la libertad del artista es lo máximo, ¿no? La libertad del artista es lo máximo y ya solamente están como pegados en esas ideas, ¿no? De que ni siquiera debería enseñarse a proporcionar ni estas técnicas, porque tú tienes que inventarlas, tú tienes que ser libre, que esas son como herramientas del pasado que ya deberían aflojarse, soltarse, ¿no? Sí, pues entonces son como principios y a veces los mismos alumnos se ven como en la duda, ¿no? ¿Será cierto eso que dice la maestra, dice el profesor? ¿O es que de verdad tengo que estudiar las proporciones, ¿no? A veces los profesores, para no poder enseñar esto, o sea, para no verse obligados a enseñar estas cosas que merecen mucha concentración, mucho talento, mucha técnica, mucha investigación. Entonces, para no verse obligados a enseñar, lo que hacen es directamente decirle al alumno, eso ya es un dibujo demasiado rígido, demasiado duro. Así no se dibuja, ¿no? Tienes que soltarte, tienes que encontrar tu manera de dibujar, tu estilo, tienes que inventarlo. Oh, entonces, pobre muchacho, ¿no? O sea, tiene que inventar el encajado, tiene que inventar las proporciones, tiene que inventar los recursos anatómicos. Es una idea vaga, totalmente vaga, ¿no? No, yo no veo entonces por ahí ningún camino. Si no se habla de teoría, yo no sé de qué podría hablarse en un taller de arte, ¿no? En los primeros años. Tiene que haber un fundamento teórico fuerte inicialmente, en donde se explique cuál es la ciencia de lo que hacemos. Y luego ya pasado los años de estudio, vamos entendiendo de que las disposiciones técnicas, materiales, cómo utilizar el lápiz, cuáles son los fundamentos, entonces ya vamos considerando otras cosas de un nivel superior, ya comenzamos a hablar verdaderamente de arte,
de arte, ¿no? Ya una parte más mística, mágica. Que a mí no me gusta mucho hablar de eso, porque es también es algo muy elevado, ¿no? Solamente los iniciados podrían hablar de arte y conversar, ¿no? Ok, entonces yo prefiero hablar de las partes técnicas. Las costillas, aquí termina el pectoral, pero está como muy estirado, ¿no? Esto tiene que haberlo hecho con un modelo. Es un cuadro fabuloso de Rubens, ¿no? Entonces vieron cómo es el proceso, ¿no? Hay que ir haciendo los quiebres y calculando muy bien las proporciones de cada recta. A ver, observemos este cuadro, ¿no? Es una parte nomás, miren el caballo, el personaje aquí. Hay otro personaje al fondo que está con una lanza y un escudo atrás. Es fabuloso, ¿no? Y hay otro cadáver aquí. Y solamente una parte, ¿no? Bien, seguiremos entonces en otro vídeo hablando de el encaje y en otra demostración, ¿no? Para determinar muy bien cómo es este proceso tan hermoso, ¿no? Dominar este proceso ya te da mucha efectividad en el comienzo del dibujo, y luego ya vendría el afinamiento de los perfiles, marcar también las sombras y ya producir entonces el simulacro del volumen, de la luz y la sombra y el claroscuro. Pero si no hay esto, todo lo demás está sobre un andamio que se va a caer. Bien, les agradezco por seguir entonces el canal, ¿no? Un saludo para todos. Ahí les dejo la imagen de mi gusanito que está creciendo. Hasta luego.